Hola amigos, ¿cómo están? Ya es jueves. Y aquí en Audiomelómanos, como partners de Tidal para México y Latinoamérica, hacemos su sesión de divulgación del ancho de banda real, el rendering MQA parcial, DAC en el celular y otros chismes. Bienvenidos a todos. Ricardo, como siempre, imperdible, qué bueno que estás con nosotros. Julio, buenas noches, amigo. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a todos. Qué bueno que me acompañan. Este es ya jueves. Ya la semana está a punto de fenecer. Y espero que hasta el momento esté siendo una muy exitosa para todos ustedes, en todas sus actividades. Qué bueno que me acompañan. Esta es una sesión que tengo particular emoción en preparar para ustedes, porque pues durante la semana, como saben, hemos seguido desarrollando e investigando las realidades de la tecnología MQA, y pues tuve el gusto de tener ya contacto directo con MQA Limited y poder hacerles algunas consultas directas sobre algunas inquietudes que yo ya tenía personalmente y que por supuesto me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Pero tenemos varios temas ahorita en la agenda y pues quisiera ir desahogándolos para que podamos aprovechar este tiempo. Entonces, lo primero que quisiera platicarles, como es costumbre, vamos de atrás para adelante. Lo primero, tenemos ya, como estuvimos platicando durante la semana pasada, sobre todo, al respecto de los DACs en los celulares. Yo soy un absoluto convencido de que el mundo tiende a la integración y que cada vez vamos a tener celulares más potentes. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido, qué gusto que estás aquí. Cada vez vamos a tener celulares más potentes como ya los tenemos ahora. O sea, el poder que tenemos en un celular hoy en día, mis amigos, el poder de cómputo, sin contar la comunicación, sin contar la cámara, sin contar tantas otras cosas, el poder de cómputo que tenemos en un celular es como 10,000 veces más elevado de lo que teníamos antes, cuando menos en mi época de universidad, en un equipo central, en un CPU, en una mainframe. Entonces es increíble el avance. Ángel, ¿cómo estás? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenidos, qué bueno están aquí conmigo. Entonces, los celulares tienden a ser cada vez más poderosos y yo soy de los que están absolutamente convencidos, yo estoy convencido totalmente, que cada vez vamos a ir integrando más y más funcionalidad en los celulares. Fer, qué bueno que estás aquí, buenas noches. Y bueno, el audio pues no podría ser excepción, ¿no? Entonces, gracias a algunas de las propuestas que ustedes estuvieron haciendo, pues me di el tiempo de investigar qué hay ahorita en el mercado. Y pues lo que me encontré fue que hasta el momento probablemente el celular o los celulares que tienen más avanzado el tema de el audio en forma al tener un DAC dedicado. José Gabriel, buenas noches, brother, ¿cómo estás? Qué bueno que estás aquí. Los celulares que tienen el poder más elevado hasta este momento en términos de audio, sucede que son los LG. Son los LG, el 8, el B30 y el B35, que tienen una tecnología a la que ellos le llaman Quad DAC, y que además publican, bueno, Tonatiuh, buenas noches, qué bueno que estás aquí. Entonces publican
y se anuncian en la página de MQA Limited y anuncian que son compatibles con MQA, que son MQA renderers y hacen el rendering de MQA. Como ustedes recordarán, MQA se hace en dos partes. Tenemos la parte de unfolding, que es el primer desdoblamiento de la modulación MQA, que se hace y se puede hacer por software o por hardware. Y luego tenemos la segunda parte, que es el rendering, que ese sí forzosamente lo tenemos que hacer por hardware. Resulta que pues MQA anuncia o publica en su página que los celulares LG ya son MQA, y me di a la tarea de investigar y les voy a platicar lo que me fui encontrando. Aquí a la izquierda, en la primera imagen que ustedes ven, tienen una imagen tomada desde mi propio celular. Mi celular es un Xperia, un Sony Xperia. Y como verán, yo aquí no le tengo prendido, intencionalmente yo no le prendí a mi celular la opción de rendering. Entonces, como verán ustedes, aquí les estoy mostrando primero que nada, la imagen de cómo se ve este mismo archivo que ustedes estamos viendo, ¿sí? Que es un archivo originalmente que viene en 352.8 kHz. Y en el momento en el que no prendemos ningún tipo de decodificación MQA, solamente nos reproduce la base del archivo, esto es 44.1, lo cual es perfectamente consistente, como les he dicho. Si este archivo, su resolución máxima fuera de 384, entonces seguramente aquí la reproducción sería en 48, porque ese es el submúltiplo, 48 kHz. Entonces, esto es como lo ve un teléfono normal que no tiene ningún tipo de capacidad de MQA, ni siquiera de unfolding. Esto es como lo ve, 44.1 kHz. Eric, buenas noches. Alberto, buenas noches. Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan. Entonces, esto es como lo ve. Ahora, lo que hice fue, muy amablemente, la gente del centro de Telcel me permitió tomar uno de los celulares que tienen, uno de los celulares con Quad DAC, y sacarlo del modo retail, que es un modo de protección para los celulares, y colocarle mi propia cuenta. Y entonces, Sergio, ¿cómo estás, hermano? Qué gusto que nos acompañes, buenas noches. Y entonces instalé con mi propia cuenta, que yo ya la tengo pagada en Google, instalé el USB Audio Player Pro. En cuanto lo instalé, miren el mensaje que me salió. Voy a ampliarlo un poco. Lo primero que me dijo fue: se ha detectado un DAC Hi-Res en el dispositivo y será usado cuando reproduzcas sin un DAC USB. O sea, de inmediato el USB Audio Player Pro encontró el DAC que está a bordo del teléfono LG. Y cuando lo eché a andar, me encontré con esto. Si ustedes lo ven aquí, a diferencia de la imagen anterior que les puse, aquí me dice claramente 352.8 kHz, 24 bits en tu archivo original, y te estoy entregando 176.4. Entonces,
La realidad es que yo de inmediato me puse a pensar y que a ver, aquí algo no está quedando claro. Porque primero, no estoy haciendo... Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida amiga. No está reproduciendo los 352.8. Pero tampoco se está quedando en el unfolding, que sería, en el caso de este thread, que es de 44.1, se quedaría en el submúltiplo, que es 88.2, que esa es la resolución que tenemos con unfolding. O sea, está dándome más resolución que si fuera simplemente unfolding, pero no llega a la resolución de Full MQA. Luego entonces, ¿qué está sucediendo? Richard, buenas noches, ¿cómo estás? Eric, fue el 8 que tiene exactamente el mismo DAC que el B30 y que el B35. O sea, tienen el sistema, lo que le llama LG el Quad DAC. Es exactamente el mismo. Funciona idéntico en todos. Entonces, como vi este 176.4, yo ya no me quedé con la... No se me hizo lógico. Y entonces me dirigí a MQA Limited y me puse en contacto con ellos de manera directa. Y muy gentilmente me atendieron y me explicaron cómo es que funciona este tema. Lo que me dicen es que la codificación y el manejo del MQA está directamente relacionado con la capacidad del propio DAC. Si un DAC tiene capacidad de 96 kHz máximo, el DAC puede hacer rendering. Sí, el DAC puede hacer rendering. Si es un MQA compatible, el DAC hará rendering, pero todo lo escalará a 96 kHz, que es su resolución máxima. Si el DAC tiene, como en este caso, 192 kHz máximo, entonces estará escalando hacia la resolución máxima que le permite el rendering de MQA. Esto es 176.4 para esta grabación, porque esta grabación viene en el thread de 44.1, 88.2, 176.4, 352.8, que sería la resolución de estudio. Hola, brother Gerard, qué bueno que nos acompañas, gracias por estar aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si hay tal cosa como un rendering parcial de MQA. Y depende directamente de las capacidades del DAC que esté en su dispositivo o bien del DAC externo que utilicen. Esto es, puede haber un DAC perfectamente que esté haciendo funciones de rendering en 96 kHz, puede hacer funciones de rendering en 192 o puede hacer funciones de rendering hasta 384 e inclusive superiores. Como saben, ahorita las grabaciones más avanzadas que hemos encontrado están en 352.8 kHz. Entonces, conclusión, mis amigos, para que vayamos, como les he dicho muchas veces, alrededor del MQA va a haber mucho ruido. Sobre todo ahorita va a haber más ruido que nunca. Y va a haber más ruido que nunca porque, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañes. Va a haber más ruido que nunca porque ahora todo el mundo habla de él. Y muy poca gente tiene idea de qué es, cómo funciona, qué ventajas tiene y cuál es su verdadera naturaleza e implementación. Entonces, vamos a repasar rápidamente, muy rápidamente, para que vaya quedando cada vez más claro qué es lo que el MQA es y qué es lo que no es. Por lo pronto aquí ya vimos, sí existe tal cosa, sí existe el tal cosa como el MQA rendering parcial. Sí existe. Y está haciendo MQA y está haciendo rendering, pero puede hacerse de manera parcial. Desde luego, nunca será lo mismo que reconstruir completo el archivo de estudio. Pero sí se puede hacer de manera parcial y es verídico, es auténtico y es MQA. Como el caso del Quad DAC
que tienen los teléfonos LG. Entonces, vamos a repasar, si les parece muy rápido, este tema de qué es y qué no es MQA. Entonces, primero que nada, MQA, de nuevo. Luis, buenas noches, qué bueno que nos acompañas. Buenas noches. Primero, MQA, ¿qué no es? MQA no es una tecnología de digitalización. No, las tecnologías de digitalización, ya lo sabemos, son dos: PCM y DSD. Entonces, MQA no es de ninguna forma una tecnología de digitalización. MQA tampoco es un formato. Los formatos son, en el lado de PCM, WAV, FLAC, MP3, AIF, ALAC, por ejemplo. Y del lado de DSD, DSF, DFF y SACD. Y MQA tampoco tiene una resolución fija. MQA reconstruye la resolución, si se tiene el hardware adecuado, reconstruye la resolución original del estudio de grabación. Y para eso, ¿qué es lo que sí es MQA? MQA es una tecnología de modulación debajo del umbral de ruido espectral que se encapsula en un archivo lossless, sin pérdida. Esto es, MQA viene típicamente dentro de un archivo FLAC, ya sea de 24 bits y 44.1 kHz o de 24 bits y 48 kHz. Adentro viene el encapsulado MQA y que puede llevarnos de nuevo hasta 24 bits y 352.8 kHz al día de hoy, que son las grabaciones más avanzadas que existen en el mundo. Ahora, nos vamos a encontrar con que existen dos tipos de grabaciones MQA y que los DACs las van a señalar con un punto de color. Lo que se le llama el MQA y en verde, que su señal es un punto verde, y el MQA Studio, que su señal es un punto azul. ¿Qué quiere decir uno y el otro? En términos de la construcción interna de la transmisión, de la modulación, son estrictamente lo mismo. La única diferencia es que contra lo que mucha gente, como les digo, hay mucha desinformación y hay gente que nada más habla por hablar, no tiene ni maldita idea de lo que está diciendo, porque no le ha interesado involucrarse y no le ha interesado estudiar. Sí, hay gente que dice, ¿cómo va a ser que los estudios de grabación, ya parece que un estudio de grabación va a certificar una grabación? Pues, ¿qué creen? Sí, señores, los estudios de grabación, sí, señor, certifican la grabación y cuando le ponen esa certificación, el archivo se convierte en un MQA Studio. Quiere decir que el estudio de grabación certifica que ese MQA se escucha idéntico a cómo se escucha la grabación original en el estudio. Y entonces obtiene la certificación MQA Studio. En Tidal vamos a encontrar grabaciones MQA y vamos a encontrar grabaciones MQA Studio. Y serán indicadas en esto con los puntos de color si el DAC o el software tienen la capacidad para mostrarlo. Concretamente ahorita se los voy a mostrar yo a través del Project y ustedes podrán ver que efectivamente esto es algo estrictamente cierto. Ahora, recuerden, las capas MQA son dos. Si el archivo viene codificado en un thread a 24.192, quiere decir que sus submúltiplos son 48, 96 y 192. Si el archivo viene en un thread de 176.4, quiere decir que sus submúltiplos son 44.1, 88.2, 176.4. Entonces, si el archivo venía en 24.192 y yo no tengo ningún tipo de decodificación, no puedo hacer nada con MQA ni en software ni en hardware. De todas maneras lo veo con un archivo de calidad superior al disco compacto. Recuerden que el disco compacto es 16 bits, 44.1 kHz. Aquí ya tenemos, en el peor de los casos,
tenemos 24 bits. Ya sea 48 o ya sea 44.1, pero ya son 24 bits. La resolución es aproximadamente 3 veces superior a la del CD. Ahora, si tenemos decodificación del primer paso por software o por hardware, pero normalmente puede ser por software, entonces tenemos el primer desdoblamiento de las capas MQA que nos llevan hasta 96 kHz. Y si tenemos además un DAC que pueda decodificar y hacer el rendering, que es el segundo paso, nos llevará a la resolución original, sí, y ahora lo vimos y ahora lo comprobamos y MQA me lo ha afirmado, sí, la resolución del DAC lo permite. Hasta donde el DAC llega, hasta ahí llega el rendering MQA, pero eso no quiere decir que no sea MQA, es MQA, solo que puede hacer rendering parcial. Esa es lo más relevante de los comentarios de MQA Limited para su servidor y que ahora les comparto a todos ustedes. Entonces, recuerden lo que les he dicho, va a haber mucho ruido alrededor del MQA porque ya se está popularizando. Hay mucha gente que nada más habla por hablar. Ni siquiera tiene un DAC MQA y anda hablando de él, lo cual es una verdadera barra basada. Entonces, eso no lo vamos a hacer nosotros nunca. Cualquier cosa la vamos a tener a mano, con hechos comprobables para todos ustedes, ¿sí? Y para que puedan tomar su mejor decisión. Entonces, esto es lo que es MQA. Vamos a seguirlo refrescando para que no permitan que les tomen el pelo, para que no permitan que les engañen. Hay gente, ya lo vimos, hay empresas que están tratando de fingir que son compatibles con MQA sin serlo. Para que un DAC sea MQA, tendrá que traer este logo y decir Master Quality Authenticated. Si no dice eso, no es MQA. ¿De acuerdo? Esto es un licenciamiento y es un asunto muy formal. ¿De acuerdo? También hay gente que dice que por qué esto cuesta, que es una trampa mercadológica, que es aquellos que ya lo oímos. Nuevamente, hay demasiada gente que habla por hablar, ni siquiera lo ha oído y nada más habla por hablar. De aquellos que ya lo escuchamos y que ya oímos lo que es capaz de hacer en reproducción un archivo full hardware MQA, sabemos perfectamente que no hay nada que se le parezca, nada. ¿Y saben qué? Yo soy de los que creen que el talento es perfectamente válido que cueste, que lo bueno y el trabajo de una gente tan inteligente como para haber creado esto es un trabajo que merece ser remunerado y que está creando un breakthrough. Nadie tiene un breakthrough en este momento en la industria. Nadie tiene algo así de decir, esto solo lo tengo yo, exceptuando Tidal y MQA. Eso, ¿saben qué? Se llama talento, se llama intelecto. Y es perfectamente válido que cueste. Y el que no esté de acuerdo con eso, le invito a que mañana vaya a su trabajo y le diga a su jefe que ya no tiene por qué preocuparse, que ya no va a cobrar. Para ser congruentes, ¿no? El que crea que el talento y que el trabajo ajeno no tiene por qué ser remunerado, pues que ya no cobre en su chamba. ¿Sale? Entonces, creo que estamos ante una maravillosa, un maravilloso despertar tecnológico y que va a haber mucho ruido alrededor de él. Entonces, aquí sí sabemos de lo que estamos hablando y siempre vamos a tener los hechos en la mano para demostrarlo. Entonces, mis cuates, no propaguemos, se los pedí la semana pasada, se los reitero la petición, no propaguemos rumores, no propaguemos información falsa, no permitamos ni hagamos caso de gente que hable sin tener la evidencia en la mano y sin siquiera haber escuchado jamás una decodificación y una reproducción vía MQA. ¿De acuerdo?
Aquí somos bastante más inteligentes que eso. Entonces, por favor, ayúdenme a evitar ese ruido y a proteger a toda la gente a la que le gusta la música de los engaños que seguramente va a empezar a haber muchos. Ya lo vimos la semana pasada. Ya hay gente que está tratando de tomarle el pelo a gente de buena voluntad. No lo permitamos, ¿ok? Entonces, aquí está lo que sí es el MQA, cómo funciona, y cualquier cosa que veamos que no nos quede clara, les aseguro que vamos a llegar al fondo del asunto hasta que nos lo explique el propio fabricante, como lo está haciendo MQA Limited, con quien ya en este momento pues tengo el gusto de también tener relación directa. Entonces vamos a poder preguntar muchas cosas y me están ofreciendo, ya me ofrecieron, que nos van a mantener al tanto permanentemente de cualquier cosa que pase, para que les transmitamos a todos, a nuestro alcance, la información fidedigna de lo que sí es el MQA y cómo funciona. Y aquellos que ya lo hemos oído, por supuesto, sabemos que estamos hablando de otra cosa en el planeta. Recuerden, ahora, esto era el tema del MQA. Ahora, hace un rato les decía, y ese era el tema central de esta presentación, que vamos a ver la realidad del ancho de banda que se utiliza y que obedece a esta gráfica que les he estado enseñando en los últimos tiempos. Bien, esta gráfica es lo que ejemplifica la ventaja de utilizar MQA. Como ven, si yo tratara de transmitir un archivo de alta resolución bit by bit, sí, Archie, efectivamente, es muy fuerte, cada vez suena más, cada vez más fabricantes lo hacen. Y por lógica, acuérdense, cuando hay una novedad en el mercado y empieza la efervescencia, empieza también a haber mucha gente que trata de aprovecharse de mala manera de ello. Entonces, por favor, inviten a más gente a que participe aquí y que se entere de cuál es la realidad, ¿de acuerdo? Ya saben que aquí no nos vamos por la ortodoxia de pizarrón. Eso lo dejamos como creencia y la creencia la mandamos normalmente a la iglesia. Aquí lo vamos a poner en la realidad que podemos demostrar. Así que efectivamente, Archie, la propagación es muy fuerte. Vamos a propagar la verdad, ¿sale? Para que pues más gente la aproveche, ¿no? Bien. Eric, te platico, todos esos que están hablando, todos los DApps, de una vez ya te contesto. Esa pregunta ya también la tengo. ¿Sale? Todos esos DACs sí son MQA. Pero tienen sus quits cada uno de ellos. Te voy a poner el del ejemplo que conozco más cercanamente, que es el del HiVi R3. El HiVi R3 resulta que es un DApp que trae a bordo Tidal. Pero tiene un detallito. Bueno, no un detallito, es un detallote. Resulta que ese DApp tiene una capacidad hasta de 2 terabytes de memoria. Esto es más de lo que tienen muchas laptops. Por lógica, Tidal no le permite, como no lo hace en sus equipos, como no lo hace en los equipos de escritorio, en las computadoras de escritorio, no te permite bajar música, porque si no, imagínate, te puedes conectar ya sea al disco duro de tu máquina, podrías tener un disco duro externo, podrías conectarte a un disco en la nube, podrías bajar toda la información y toda la música del planeta en Tidal y no volverte a conectar nunca. Y entonces no pagarías por el servicio y te quedarías con los archivos. Entonces Tidal no permite eso. Entonces esa es la razón por la que en las máquinas, en los equipos de escritorio, no te permite hacer offline. Por la misma razón, en el HiVi lo considera que el almacenamiento es tan grande que no es válido poder utilizarlo. Por tanto, el HiVi solo te sirve como un MQA si lo utilizas como un DAC, no como un DApp. Y eso nadie te lo dice.
Otra cosa que nadie te dice es que el Hi-Fi R3 no reproduce playlist de más de 100 canciones. Nadie te lo dice. Desafortunadamente, ¿quién nos ha avisado de esto? Alguno que ya desafortunadamente ya compró, ya probó y ya se topó con pared. Entonces, tengamos mucho cuidado. No sabemos en este momento, o sea, mucha gente se está aprovechando, los fabricantes se están aprovechando y están tomándole el pelo a la gente. O sea, imagínate todos los que ya compraron el Hi-Fi R3 con la promesa de que es Wi-Fi y es Bluetooth y lo puedes controlar remoto y puedes hacer, se ve así, lo ves las especificaciones y dices, wow, qué aparatazazazo. Pues no, no lo es. Es una buena tomada de pelo. O sea, como que no puedes reproducir más de 100 canciones en un playlist o que no puedes hacer offline. Y entonces, ¿para qué quieres el DAP? Pues para eso mejor tente tu teléfono y pues, te conectas con tu con un Dragonfly que es infinitamente más chiquito y tienes mejor resolución. Y ahí sí haces offline. Entonces, hay que tener mucho cuidado. O sea, desde luego, MQA no puede estarle cuidando las manos al resto de la gente, ¿no? MQA libera los licenciamientos para el algoritmo de modulación y demodulación. Entonces, tenemos que tener cuidado como usuarios, porque si no, pues nos van a tomar el pelo y nos vamos a enterar por la desgracia, como sucede ahorita con los que compraron el Hi-Fi R3, pues nos vamos a enterar por su desgracia. Y yo quisiera ahorrarles a todos ustedes, y hay que le ahorráramos a toda la gente posible, es el pasar por ese trago tan amargo, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita vamos a tratar, mi recomendación sería irnos sobre productos seguros. Conforme vaya avanzando y haya más conocimiento, acuérdense, cuando ya haya mucho conocimiento, ya va a ser muy común y ya va a ser algo que se va a manejar muy fácilmente y ya nadie le va a poder tomar el pelo a nadie. Cuando casi no hay conocimiento, pues a casi nadie le interesa, entonces pues es muy fácil obtener la información de primera mano. El momento peligroso es este que estamos pasando ahorita, donde ya hay efervescencia, pero todavía no hay verdadero conocimiento en el mercado. Y ahí es donde los pillos se pueden aprovechar de la buena fe de la gente. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque si no nos va a pasar lo que, como les digo, le puede pasar algo a los camaradas que ya invirtieron y se encuentran con un callejón sin salida, ¿no? Ya no tienen nada que hacer con ello. Entonces, como les decía, estamos viendo aquí la promesa del MQA. ¿Cuál es la promesa del MQA? Reducir el consumo de datos y, sin embargo, permitir la transmisión de archivos en alta resolución. ¿Por qué? Aquí en esta gráfica, como vemos, en el eje de las X está la resolución con la que se transmite un archivo. En el eje de las Y está el consumo en megabits de ancho de banda, que eso es lo que nos vende nuestro proveedor de internet. Cuando les dicen te doy 4 megas o te doy 10 megas o te doy 50 megabits, esto es lo que nos está vendiendo. Ahora, el problema que existe en nuestras casas es que esos anchos de banda solamente son nominales. Se utiliza un esquema que se le llama de ráfaga, donde en realidad esos 50, si yo contraté 50 megabits, en realidad solo tengo 50 megabits a ratitos. Y tengo un piso que normalmente es del 10% de lo que tengo como ancho de banda nominal. Esto es, si me contraté 50 megabits, en realidad permanentes, continuos, tengo 5. Y esos 5 son para todo lo que yo haga en internet. Si en la familia están viendo una película en Netflix, si mis hijos están haciendo una consulta para su tarea, si mi esposa está viendo un video en Facebook, si yo estoy oyendo música, todo se suma. Y esa suma no llega más que al 10% en general de la
capacidad total de mi ancho de banda. Entonces hay que tener en cuenta esto. Entonces, ¿qué sucedería si yo trato de transmitir un archivo bit by bit? Que conforme sube la resolución, también sube mi requerimiento de ancho de banda. Y por ejemplo, para un archivo de 192K, pues estoy utilizando alrededor de 10 megabits para mí solito. Eso quiere decir que si yo solamente estuviera transmitiendo y estuviera recibiendo ese archivo, considerando que el piso en general de una comunicación de internet doméstica es del 10% del ancho de banda nominal, yo tendría que tener al menos 100 megabits contratados para que yo solito pudiera transmitir un archivo de 192K. Con Tidal eso no sucede, porque Tidal se estaciona y a través del MQA lo que hace es que se estaciona y se estaciona en la resolución de 48 kilohertz. Una vez que llega a esa resolución, ahí se queda y ya no se mueve, no importando la resolución del archivo final. Ahora, esto, como dicen, se oye muy padre, pero ¿qué tan cierto será? Pues me voy a permitir mostrárselos en este momento en vivo. Acompáñenme para acá, por favor. Aquí, como verán, tengo el Project Prevox S2 digital, que es un DAC Full MQA Dual Sabre, que en resolución nativa tiene hasta 32 bits y 768 kHz en PCM. En DSD llega hasta DSD 512 y es Full MQA by Hardware. Ahora me voy a permitir hacerles una pequeña demostración de la realidad de los anchos de banda. Esta es mi máquina que utilizo como centro de transmisión de mi música, y me voy a permitir mostrarles cómo funciona esto. Voy a primero a hacer algo para que ustedes vean la muestra. Esto que vamos a ver ahorita, mis queridos amigos, es Qobuz, ¿ok? Qobuz, como probablemente ustedes sepan, es un aplicativo parecido a Tidal, es un servicio de streaming, pero que entre sus características, digamos, más relevantes, está, déjenme subir un poco la cámara para que la puedan ver con un poquito de más claridad. Permítanme, por favor. Espero que ya alcancen a ver un poco mejor. Entonces, la diferencia entre Qobuz y Tidal es que Qobuz transmite bit by bit. Esto es el ejemplo que les puse hace un rato. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser vaciar el caché. Esto es, le quito a Qobuz toda la memoria que tenía grabada. Tomo el disco que tengo aquí, que es un disco de Sonny Rollins, el Way Out West, y lo empiezo a reproducir. Y aquí tengo un pequeño software que es un analizador de protocolos. Y esto les enseña en este momento cuánto se está tragando de ancho de banda esta transmisión de bit by bit. ...30 megabits... solito. 30 megabits. Y que conste,
Solo estoy usándolo yo. Quiere decir que si estamos utilizando, sí, efectivamente, yo les puedo enseñar esto ahorita, porque sí, yo por necesidades de mi trabajo, yo tengo 300 megabits contratados en la casa de ustedes. Pero vean qué clase de consumo tiene una transmisión bit by bit, ¿ok? Ahora, déjenme mostrarles la diferencia. Cierro Qobuz. Abro Tidal. Y pongo exactamente la misma grabación. Permítanme, por favor, mostrárselas. La misma grabación a 192 kilohertz. Ahora vean lo que gasta Tidal. Primero, ya vieron que lo espacía. Y ya vieron hasta dónde llega. Donde Qobuz necesita 30 megabits, Tidal con 8 megabits y ni siquiera continuos. Tiene más que suficiente para transmitir, sí señores, ahí está, MQA 352.8 kilohertz. 192 kilohertz, perdón. Es la misma transmisión que estábamos haciendo hace un rato. Entonces, no hay absolutamente ninguna duda, mis amigos. Esto es una realidad total. El MQA es una realidad total. No le hagan caso a gente que nada más habla por hablar y no tiene ni siquiera idea de cómo demostrar las cosas. Aquí tienen una prueba clara, contundente, absolutamente cierta. Ahora, ¿cómo demostrar? ¿En qué se puede traducir esto? Todavía podemos hacer una prueba un poquito más sofisticada. Fíjense lo que vamos a hacer. Cierro Tidal de nuevo. Y abro Qobuz de nuevo. Y ahora voy a hacer algo un poquito más sofisticado. Voy a utilizar otra aplicación aquí. Y voy a estrangular el ancho de banda como si yo tuviera una comunicación muy pequeña en mi máquina. Y lo voy a cerrar. Y le voy a decir que ya no tengo disponible todo, sino que únicamente tengo medio megabit disponible, o sea 500K. Y ahora en Qobuz vuelvo a hacer lo mismo. Le digo que borre el caché. Borra el caché. Y ahora me paso a la siguiente pieza, que no la tiene guardada. Y observen cómo se tarda en cargar. De hecho, no la carga. ¿Ya vieron? No la puede cargar.
No se puede. Porque no le alcanza. ¿Ya vieron? Ahora fíjense en la pequeña banda azul. Cómo la banda azul se va alcanzando a sí misma. ¿Ya vieron? Hace un poquito de caché. La banda avanza tantito. Pero como la vuelve a alcanzar porque la velocidad del ancho de banda no le da para vencerlo, se vuelve a interrumpir y se vuelve a interrumpir y se vuelve a interrumpir. Ahora cierro nuevamente Cobus y abro Tidal. Y Tidal ni se entera. Esto quiere decir, mis amigos, que con medio megabit ustedes están reproduciendo 24 bits y 192 kilohertz verdaderos. ¿Y cómo se comporta su ancho de banda? Se comporta así. Ah, que nada más me das una tubería chiquitita. No tengo problema. Lo junto. ¿Se fijan? Lo único que hizo Tidal fue decir, hago más cercana la recuperación de la información. Pero miren de qué tamaño es. Miren. Ahí ya se fueron las mayores mediciones y entonces la escala va cambiando. Pero fíjense de cuánto estamos hablando. O sea, me está diciendo que estoy consumiendo 8.27 megabits totales. Porque en realidad, como ya vieron, yo ya estrangulé la comunicación como si yo solamente tuviera medio megabit. Y con medio megabit tengo para hacer la transmisión completa de 24 bits y 192 kilohertz. ¿Me explico? Y claro, si ustedes me preguntan dónde está el techo de Cobus, se los voy a enseñar con gusto. Le voy a dar 3 megabits a Cobus, solito. Y ahora vamos a poner de nuevo Cobus. Observen la misma bandita que veíamos hace un ratito. ¿Ya vieron cómo avanza la banda azul? Ahí lo pueden ver. La banda azul claro es la que indica el caché. La banda azul oscuro es el track como lo estamos tocando. Como ven, ahí con 3 megabits se defiende ya y ya alcanza a avanzar lo suficiente para que no lo alcance la reproducción. Pero entonces, como les dije, quiere decir que ustedes, mis amigos, necesitan tener 3 megabits para ustedes solitos. Y eso se traduce en 30 y tantos
megabits reales de su ancho de banda. Si no, no arranca Qobuz. Entonces, el MQA no es un panfleto, no es un placebo, no es una mentira. Es una maravillosa realidad. Entonces, creo que con esta demostración les puede quedar perfectamente claro el alcance real de lo que Tidal les puede ofrecer. No solo no lo van a lanzar en México, no lo van a lanzar en Latinoamérica. O sea, ¿de dónde van a sacar los anchos de banda para poder transmitir en verdaderamente alta resolución? No, simplemente no los hay. Absolutamente, Gerard. Eso tienes toda la razón. Pero voy más allá, inclusive voy más allá. Si ustedes se fijan, la realidad de la reproducción de MQA es que no tiene límite. No tiene límite. Si yo cambio esto por un álbum de 352.8, vamos a buscar aquí alguno de los que tengo de 352.8. Por ejemplo, escuchen esta preciosidad que estuvimos promoviendo durante la semana pasada. MQA. Una grabación impresionante. Con medio megabit tenemos para esto y para mucho más. Entonces, pues esta era la idea de esta noche. Yo voy a seguir permanentemente en contacto con la gente de MQA, que ya me hicieron el favor de abrirme muy gentilmente el contacto directo con un representante ya. Y con mucho gusto les voy a mantener al tanto de cualquier novedad que me vaya yo enterando. Les puedo ofrecer este bonito disco también, y algunos que tenemos aquí en resoluciones mucho más elevadas todavía. Entonces, amigos, perdón, no te entendí, Gerard. Perdón, brother, si me preguntas de nuevo para entender la pregunta. Cuando subo el ancho de banda disponible, ¿hago algún cambio para aprovechar los recursos de la conexión? No. Tidal lo que hace... un disco. Con mucho gusto, Alejandro. No, déjame contestarle a Gerard nada más, por favor. No, Gerard, ¿sabes qué? Lo que hace Tidal es que se da cuenta de cuánto dispone y se alarga o se acorta, a ver si se hace grandote y se hace chiquito según con lo que se va encontrando. Es increíblemente inteligente el algoritmo, increíblemente inteligente. Miren, por ejemplo, este disquito. 352 kilohertz.
Y mira, Alejandro, que te recomiende, créeme que hay una barbaridad de discos disponibles. Obviamente, ya tengo algunos seleccionados, pero vamos a ver. Te voy a recomendar uno de cada una de las diferentes corrientes. Por ejemplo, de música clásica, les voy a recomendar a aquellos que les guste Beethoven. No se pierdan son todos los cuartetos de Beethoven. Beethoven hizo toda una serie de cuartetos para cuerda, y esta grabación del Takacs Quartet tiene todos sus cuartetos completos, los early quartets, los mid-age quartets y los late quartets. O sea, todos los cuartetos de cuerda de Beethoven. Y la grabación es espectacular. Aquí tienen un poco. Luego, si les gusta la música vocal y el jazz y alguien se acuerda de The Manhattan Transfer, me encontré precisamente ayer esta maravilla, que es de sus últimas reproducciones. De hecho, lo liberaron el 30 de marzo, o sea, hace un año, del 2018. Y escuchen esto, es verdaderamente impresionante. Discazo, No importa si les gusta o no les gusta el jazz, créanmelo, lo van a disfrutar una barbaridad. Discazo, discazo. Y luego, si les gusta algo más popular, les voy a presentar ahorita el que prácticamente se considera el primer disco audiófilo grabado digitalmente. Es un imperdible. Desde luego, si lo comparan contra las grabaciones actuales, por supuesto, le van a encontrar deficiencias. Pero consideren que este fue el primer disco audiófilo, el primer disco digital audiófilo que existió. Es con The Glenn Miller Orchestra, In the Digital Mood. Puso aquí, este disco fue importante por muchas cosas. Este disco puso a la casa grabadora GRP en el mapa. Ahora GRP, por supuesto, es muy famosa. Pero este disco en especial fue el primer disco digital audiófilo. Este fue el primero. Sí, le van a encontrar muchas cosas y muchos defectillos, pero es un disco histórico. Y si les gustan... esta es una maravilla. Esto no se lo pueden perder. Esta muchacha, Alison Balsom, toca lo que se le llama... Permítanme mostrarles el disco. Toca lo que se le llama una trompeta barroca. O sea, es una trompeta que en vez de tener
en vez de tener llaves, como los saxofones o las trompetas tradicionales, tiene huecos, como las flautas dulces con las que tocábamos en la secundaria. Escuchen cómo toca esta mujer. Impresionante, ¿eh? Y claro, bueno, vean la compañía, ¿no? O sea, es solamente The English Concert y la dirige Trevor Pinnock. Probablemente uno de los dualidades más importantes y mejor hechas en los últimos 40 años probablemente. Desde la época de Sir Neville Mariner con la Academia de St. Martin in the Fields, no se había visto algo tan importante. Sí, Gerard, es increíblemente difícil, increíblemente difícil. O sea, no tienes llaves. Te falla el dedo, como nos faltaba, no nos salían gallos cuando tocábamos la flauta dulce en la secundaria. Y se nos salía un gallito porque no colocábamos el dedo en el lugar correcto, ¿no? Tremendamente difícil. Y bueno, desde luego hay un montón de recomendaciones. Esta serie no se las pierdan. Esta serie, todo lo que son las series Mercury Living Presence, la serie London Phase 4, que aquí tengo una, miren, esta es una gran grabación, muy especial. Es Pedro y el Lobo, de Sergei Prokofiev, narrada por Sean Connery, el 007. Y en la orquesta, The Royal Philharmonic Orchestra, y dirige Antal Dorati. O sea, por favor, qué reparto, ¿no? Y escuchen cómo Sean Connery nos narra la historia de Pedro y el Lobo. This is the story of Peter and the Wolf. There is a bird, light and delicate with feathers like silk. A dumb duck with a broad bill and large webbed feet. Una maravilla, absolutamente una maravilla. Entonces, no se pierdan estas grabaciones. No importa cuál sea, investíguenlas, escúchenlas. Son 3 series que son históricas en la música. Recuerden, son 3. Mercury Living Presence, Decca Phase 4, que después fue London. Lo pueden encontrar como Decca o lo pueden encontrar como London Phase 4. Y RCA Living Stereo. Ese era de la RCA. Inclusive, escuchen esto por favor, que lo tiene la Mercury y que lo grabaron en una cinta de 35 milímetros. Esto es como de película. Miren esto. El concierto de Brahms para violín. Hay unas cosas, créanmelo, verdaderamente fascinantes. Este señor Heinrich Zerik es un verdadero virtuoso. Les voy a enseñar un pedacito de otra de sus obras. Es impresionante. Algo más rockero. Uy, olvídate. Te voy a enseñar con muchísimo gusto. Ni me hubieras dicho, caray.
¿Se acuerdan de Steely Dan? Oigan esto. Caso, absolutamente. Y si le sigue gustando Donald Fagen, el Nightfly anda por el estilo, y también es MQA. ¿Se acuerdan de esto? Y ya si de plano nos ponemos muy rockeros, digo, más rock ya no se puede, ¿no? Y miren, entonces aquí tienen la realidad de una tecnología que es tan buena que pudo sobrevivir a las habladurías de todo el mercado, a quien no le conviene en lo absoluto que exista. Y ese breakthrough, esto sí es un breakthrough en la historia de la reproducción musical, un absoluto breakthrough, o sea, una innovación total. A mucha gente no le conviene que exista. No le conviene que exista el MQA. Y sobre todo aquellos a los que no le apostaron. Ahí la gente de LIM, por ejemplo, dijo cualquier cantidad de basura alrededor del MQA. Por supuesto, en castigo ahora, MQA no le suelta para sus streamers la licencia. Y no se la va a soltar. Entonces, hay mucha gente que dijo tonteras del MQA, que lo trató de desprestigiar, que lo trató de minimizar, y que aún ahora hay demasiados ignorantes que hablan por hablar nada más, porque ni siquiera lo tienen para probarlo. Entonces, no, mis cuates, vamos a guiarnos por los hechos. La invitación aquí es que se guíen por los hechos. Aquí lo podemos demostrar. Les agradezco mucho su compañía. Espero que les haya interesado la sesión, que les haya gustado, que la hayan encontrado interesante, ilustrativa. Y les reitero mi invitación para que difundamos la realidad de esta tecnología maravillosa. Como saben, tenemos ya mucha gente que nos escucha allende nuestras fronteras. Muchísimos amigos en Argentina, muchísimos amigos en Perú, en Colombia, en Guatemala. Por favor, ayúdenos a difundirlo, ayúdenos a difundir las realidades, que no prevalezcan las mentiras ni las habladurías. ¿Sale? Esto es maravilloso como audiomelómanos, esto es maravilloso. Olvídense, no necesitamos hacer dinero de esto, con el puro disfrute. Con el puro disfrute tenemos. El dinero lo hacemos en nuestra chamba de todos los días.
Aquí nada más lo disfrutamos. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Muchísimas gracias por permitirme transmitirles estas realidades y este conocimiento. Y voy a seguirlo haciendo mientras ustedes me lo permitan, tratando siempre de conseguir información verdadera para que tomen ustedes siempre sus mejores decisiones. Muchísimas gracias por estar aquí. Por esta noche me despido. Les invito de nuevo a que nos veamos el próximo lunes. Ya saben, tenemos ahí nuestro programa Hablemos de Música, para variar. Y mientras tanto, déjenme ponerles aquí para despedirme una maravilla más que acabo también de recuperar. ¿Se acuerdan del gaucho de Steely Dan? Discazo. Para ustedes, como despedida de esta noche, Hey 19. Una rara canción de amor, ciertamente. Que pasen muy buena noche, amigos. Que tengan un fin de semana lleno de buenos momentos. Nos saludamos primero Dios el próximo lunes a las 9 de la noche, aquí en Audio Melómanos. Soy Marín René Lugo Villa, su amigo siempre. Que pasen muy buena noche.